comenzar entonces la clase de hoy. Ya. Bueno, vamos, como les comentaba anteriormente, vamos a ver los factores que nos van a influir, ¿cierto?, en la solubilidad. Tenemos... Entonces, la solubilidad de la sustancia en general se ven afectadas, ¿cierto?, por la temperatura, no solo por la temperatura, sino también por la presencia de otros solutos. Y esto es bien importante en realidad que lo integren, ¿cierto?, como concepto, porque a veces cuando uno está en el laboratorio y quiere solubilizar algo, ¿cierto?, una sal o preparar una disolución, uno le coloca más fuerza mecánica, ¿cierto?, más agitación o aumenta la temperatura. ¿Ya? Eso es como lo más común, ¿cierto?, que se puede hacer. Pero al hacer eso también están afectando, están ocurriendo otros fenómenos, ¿ya? Entonces esos son los otros fenómenos que vamos a detener a estudiar, ¿cierto?, en esta clase. Por ejemplo, si tenemos la presencia de un ácido, este puede tener una influencia bastante importante sobre la solubilidad de la sustancia. ¿A qué nos referimos con esto? O sea, ustedes vieron anteriormente, ¿cierto?, en el curso de equilibrio que hay sustancias, ¿cierto?, que dependen, a pesar de que sean sales, tienen comportamiento ácido o comportamiento de una base, ya dependiendo de la procedencia o cuál sea esta sustancia que viene. Entonces, si uno le agrega más ácido a la disolución, puede favorecer, ¿cierto?, la solubilidad. Anteriormente en las clases, antes habíamos considerado solamente disoluciones de compuestos iónicos, en agua solamente, ¿ya? Ahora vamos a analizar 3 factores comunes que influyen en la solubilidad de estos compuestos iónicos, como es la presencia de iones comunes, como es el pH, ¿cierto?, de la disolución, y como es la presencia de agentes complejantes. Profe, Dígame, ¿sí? Respecto a añadir ácido a la sustancia, ¿siempre va a generar mayor solubilidad para todos los compuestos o es solo para algunos? Solo para algunos. Solo para algunos. Para ciertos aniones que tengan características ácido o base. Por ejemplo, si nosotros agregamos ácido a una disolución que tiene iones sodio, por ejemplo, o iones potasio, no va a pasar nada. Porque no, el sodio o el ion sodio o potasio no tiene características ácidas, no tiene la capacidad de formar ácido. Pero sí, por ejemplo, si hay cloruro, vamos a favorecer, ¿cierto?, la formación en ciertas cantidades, que cierto hay que calcularlas, por cierto, para favorecer la formación del ácido y hacer más soluble la sal. Ustedes recuerden, por ejemplo, cuando el ion acetato, ¿cierto? El ion acetato, ¿cierto?, del acetato de sodio cuando formaban el Buffet. ¿Se recuerdan del curso anterior? Debieron haber Sí. visto Buffet, ¿cierto? Entonces, el ion acetato tiene estas características de sal. Hay otras sales que, dependiendo de los iones que se separen, van a tener van a formar otro tipo de equilibrio. Por ejemplo, el fluoruro forma el ácido fluorhídrico, el fluoruro de sodio va a tender a la formación del ácido fluorhídrico, y así vamos a ir solubilizando la sal o la sustancia, ¿cierto?, que queramos solubilizar. A veces nos conviene solubilizar, hay veces en que no queremos solubilizar. Entonces, por eso la presencia de iones comunes, el pH y agregar agentes complejantes, eso nos va a ayudar a poder diferenciar, ¿cierto?, la influencia que tienen ciertos aniones o cationes, más bien aniones, en esta sección. ¿Ya? Bueno, y el anfoterismo se ve como de manera más aparte y más sutil, ¿cierto? Porque son ciertos metales que tienen esa capacidad. Es algo muy, muy puntual. Y el anfoterismo se relaciona tanto con los efectos de pH y con los de agentes complejantes. Anfótero, recuerden que es una sustancia que se puede comportar de ambas partes, por ejemplo, de ambas formas. Si estamos hablando de ácido base, puede comportarse como ácido o como base. Si estamos hablando de redox, puede comportarse como un agente oxidante o un agente reductante. Eso es anfoterismo, esa dualidad del fenómeno. Por ejemplo, vamos a centrarnos ahora en el efecto del ion común.
Acá vemos un ejemplo, ¿cierto? Una ecuación, un equilibrio, donde acá tenemos la presencia de iones calcio y de iones fluoruro, provenientes del fluoruro de calcio, del soluto. Entonces, en una disolución se reduce la solubilidad del fluoruro de calcio desplazando hacia la izquierda el equilibrio de solubilidad. Si nosotros estamos añadiendo iones calcio o fluoruro, entonces el equilibrio se desplaza y por lo tanto se reduce la solubilidad, lo que quiere decir que se favorece la formación del precipitado. Si lo vemos acá en la gráfica, ¿cierto? O sea, graficando la solubilidad molar del soluto, o sea, del sólido, del fluoruro de calcio, y si estamos agregando un ion común, en este caso como el fluoruro de sodio, ¿qué pasa, cierto? La solubilidad empieza, aumentamos la concentración de iones fluoruro y la solubilidad del fluoruro de calcio empieza a disminuir. Se ve que disminuye. Ahora, esta solubilidad de la sal del fluoruro de calcio está en una escala logarítmica. Eso es como nos presenta la gráfica. Me piden que vaya un poco más lento. Ya no hay problema, pero vayan interrumpiéndome si hay algo que no les queda claro, para poder repetirlo nuevamente. Entonces, acá repito un poco lo que les expliqué recién en palabras. Entonces, hablamos de que la reducción de la solubilidad es otra aplicación del efecto del ion común. O sea, hay iones que podemos estar favoreciendo la solubilidad o hay otros iones que van a disminuir la solubilidad. Eso dependiendo de lo que queramos formar o no. Entonces, en general, la solubilidad de una sal es de una sal ligeramente soluble o poco soluble, o sea, que ya esté como sólido, ¿cierto? Va a disminuir con la presencia de un segundo soluto que proporciona un ion común. En este caso, tenemos esta sal poco soluble, el fluoruro de calcio, que disminuye la solubilidad, o sea, se hace más sólido si es que agregamos uno de estos iones comunes. Aquí vemos el ejemplo en la gráfica de la adición del fluoruro. Entonces la solubilidad de la sal va disminuyendo a medida que se va agregando la concentración de ion fluoruro. En este caso el fluoruro de sodio. Profe, Dígame. y en este caso los que pueden aumentar o disminuir la solubilidad van a ser aniones o cationes o depende también de la Depende de sustancia. sí, va a depender de la sal. No hay una regla que diga el anión disminuye y el catión aumenta. No. O sea, si hay un ion común, lo más probable es que la solubilidad vaya a ir disminuyendo. La solubilidad molar de la sal. O sea, no me va a favorecer que se haga más soluble, sino que por el contrario se va haciendo más insoluble. Entonces aquí tienen que tener clara la interpretación de una gráfica, por ejemplo, que es lo que está ocurriendo. Esto con respecto al ion común, o sea, hay otros más ejemplos, hay otros tipos que lo pueden ustedes también ir complementando, ¿cierto? Pero en general lo que pasa es esto, con los iones comunes. Ahora vamos a ver lo que pasa con el pH, ¿ya? Eso también es bastante característico, ¿cierto? De cómo uno quiere o quisiera cambiar la solubilidad de la sal. Entonces el pH de la disolución va a afectar la solubilidad de cualquier sustancia cuyo anión cuyo anión sea básico. Esto ya es como más por regla, ¿cierto? Si consideramos el hidróxido de magnesio, que es una sal, es un sólido, es un producto poco soluble, ¿ustedes cómo se dan cuenta que es un producto poco soluble? Porque cada uno de ellos va a tener, cada producto poco soluble o cada sal poco soluble va a tener asociada una constante, el KPS, ¿cierto? ¿Ya? Entonces cuando tengan asociados los KPS, ustedes ya inmediatamente en su cabeza dicen, este es un producto poco soluble, porque se está formando un equilibrio. Entonces, bueno, consideremos acá el ejemplo del hidróxido de magnesio, ¿cierto? En el equilibrio va a tener iones magnesio y iones hidroxilos,
y tiene asociado un KPS que es a la -11. Si tenemos una disolución saturada de hidróxido de magnesio, va a tener un pH alrededor de 10. ¿Ya? O sea, esta disolución, por ejemplo, tiene un pH alrededor de 10,5. Y contiene, o sea, con este pH va a tener una concentración de iones magnesio de 1,7 por 10 a la -4 molar. Ahora, ¿qué hacemos? Queremos modificar o saber cómo afecta el cambio de pH, ¿cierto? La solubilidad de esta sal. Entonces ahora supongamos que el hidróxido de magnesio sólido se equilibra con una disolución amortiguadora hasta un pH más ácido. O sea, desde 10 lo bajamos a 9. Por lo tanto, ahora el pOH es 5 y la concentración de hidroxilos es 1 por 10 a la -5. Entonces, si sustituimos este valor del OH, de la concentración de hidroxilos, en el valor o la expresión del KPS, nos da que la concentración de iones magnesio ahora es 0,18 molar. ¿Qué pasó? Cambiamos el pH, ¿cierto? Lo pusimos un poco más ácido. La concentración de hidroxilos cambió, lógicamente, y si cambia la concentración de hidroxilos, también me va a cambiar la concentración de iones magnesio, porque lo que estamos viendo es un equilibrio. ¿Ya? ¿Qué podemos concluir de eso? Podemos concluir entonces que el hidróxido de magnesio se va a disolver en una disolución hasta que el magnesio sea, la concentración de iones magnesio sea 0,18 molar. Por lo tanto, es evidente que el hidróxido va a ser muy soluble en un ambiente más ácido, de lo habitual o de lo normal. ¿Por qué? Porque si la concentración de hidroxilo se redujera todavía más, haciendo más ácido, o sea, mientras más ácido la concentración de hidroxilo va a ser menor, la concentración de magnesio por compensación, ¿cierto? Porque hay un equilibrio, debería aumentar cada vez más para mantener, como dice acá, la condición de equilibrio. Hasta disolver completamente el sólido, ¿cierto? Y si es que se agregara suficiente ácido. Todo esto tiene que ver con este tipo de cálculo, ¿cierto? De constante o de equilibrio. Se fijan, desde la -4 llegamos a 0,18. Entonces, si lo pusiera, y eso que se cambió una unidad de pH, o sea, de 10,5 a 9, o sea, 1,5. ¿Se comprende la idea o el concepto? Sí, profe. Ya, Sí, profe. ya que bueno. Porque más allá del cálculo, ¿cierto? O sea, el cálculo nos ayuda a tener un número, pero esa interpretación es la que ustedes tienen que tener claro desde el punto de vista conceptual. ¿Ya? ¿Qué hacer o cómo enfrentarlo o cómo darse cuenta que esto está influyendo? Y eso es muy importante. O sea, ahora lo vemos a nivel de sales inorgánicas, pero también recuerden que nosotros estamos compuestos, los componentes de la sangre, etcétera, están compuestos de sal. Entonces, cualquier desequilibrio que exista nos lleva después a una enfermedad, etcétera. ¿Ya? Estamos viendo a nivel ahora, a nivel más químico, ¿cierto?, de sales inorgánicas, pero después vemos aplicaciones un poco más, más reales, ¿cierto?, más cotidianas. Me paso aquí. Ahí sí. Bueno, acá hay una gráfica, ¿cierto? Una ilustración de cómo ocurriría esto. Esto, bueno, no podemos verlo ahora de manera, ¿cierto?, en directo. Lo vemos en imágenes y en las sesiones de taller práctico de laboratorio, nosotros trabajamos con simuladores y ahí se acercan un poquito más a la realidad. Ya más allá de escribir las ecuaciones o aprendérselas, o sea, las ecuaciones deberían ir surgiendo solitas. Entonces acá tenemos el precipitado, ¿cierto?, del hidróxido de magnesio. Vemos la forma de un precipitado blanco, ¿cierto? Se va al fondo del tubo de ensayo. Acá en la pipeta hay ácido, ¿cierto? Se genera un ambiente mucho más ácido y vemos cómo este sólido se empieza a disolver. Y si se agrega más ácido, obviamente se cambia el pH de la disolución y se disuelve por completo el hidróxido de magnesio. Bueno, entonces
como comentario, o sí, como comentario, ¿cierto? La solubilidad de casi cualquier compuesto iónico se va a ver afectada si la disolución es muy ácida o básica, ¿ya? Suficientemente ácida o básica. Sin embargo, los efectos no solo, sin embargo, los efectos solo son muy notorios cuando uno de los dos iones involucrados son al menos moderadamente con características ácidas o básicas. ¿Ya? O sea, basta con alguno que tenga una capacidad, ¿cierto?, de formar ácidos o hidroxilos y se va a ver afectada el pH de la disolución y por lo tanto la solubilidad de la sal, poco soluble. Entonces los hidróxidos metálicos, como el hidróxido magnesio, son ejemplos de compuestos que contienen un ion muy básico, como es el ion hidroxilo, ¿cierto? Tiene esta capacidad. Si en general un compuesto tiene un anión básico, es decir, el anión del ácido débil, su solubilidad va a aumentar conforme la disolución se vuelva más ácida. O sea, lo que nos pasó con el hidróxido de magnesio. Tenemos un anión básico, es decir, este anión viene del ácido débil, y por lo tanto la solubilidad va a aumentar, o sea, se va a disolver esta sal poco soluble a medida que la disolución se vuelva más ácida. Esto es lo mismo que estamos diciendo. Ahora que vemos otro ejemplo de otra sal, donde vemos que la solubilidad del fluoruro de calcio va a aumentar también si la disolución se vuelve más ácida. Porque el ion fluoruro, ¿cierto?, es una base débil, es una base débil que viene del ácido fluorhídrico, ¿cierto? Es la base conjugada del ácido fluorhídrico. Entonces, como resultado, este equilibrio de solubilidad se desplaza hacia la derecha, ¿cierto? Hacia los productos, conforme se reduce la concentración de los iones fluoruro, para poder formar el ácido fluorhídrico. O sea, aquí se involucran ya dos equilibrios. Tenemos el equilibrio de solubilidad y tenemos el equilibrio ácido-base. Son dos reacciones consecutivas. ¿Cierto? Tenemos el fluoruro de calcio, la sal poco soluble, iones calcio, iones fluoruro, y si empezamos a agregar este equilibrio, se empieza a generar en mi ambiente ácido, se me va a formar el ácido fluorhídrico con iones fluoruro y protones. Como ecuación general, me va a quedar el fluoruro de calcio en ambiente ácido, me va a liberar iones calcio y me va a generar ácido fluorhídrico. ¿Ya? Aquí lo vemos en la gráfica. Entonces aquí esta figura muestra cómo cambia la solubilidad del fluoruro de calcio con el pH. ¿Cierto? Vamos disminuyendo el pH y la solubilidad molar de la sal se me dispara. Se fijan aquí, la solubilidad molar empieza a aumentar y el pH se vuelve más ácido, o sea, el pH disminuye, más ácido, se forma más ácido y la solubilidad se aumenta. Por lo tanto, este compuesto se hace más soluble. Entonces, otras sales que también contienen este tipo de aniones básicos, como por ejemplo el ion carbonato, el ion fosfato, el ciano, el sulfuro, también se comportan de manera similar. O sea, se van a disolver o se van a hacer más solubles a medida que la disolución se hace más ácida. Entonces, al agrupar estos ejemplos, nos dice una regla, o sea, se genera una regla donde nos dice que la solubilidad de las sales que son ligeramente solubles y que contienen aniones básicos aumenta conforme aumenta la protonación, o sea, se hace más ácido, baja el pH. O sea, sí, la sal ligeramente soluble, pero ahí entonces empezamos a trabajar con los límites, que si día a la -9 o día a la -7 es ligeramente soluble, o día a la -2. ¿Ya? O sea, es tener un poco en consideración que generalmente estos aniones son los que generan este aumento de solubilidad cuando el pH baja el pH o aumenta la acidez. ¿Ya? Entre más básico va a ser el anión, mayor va a ser la influencia del pH, o sea, mayor capacidad de formar el ácido va a tener.
esa base conjugada. Entonces las sales con aniones de basicidad despreciable, los aniones, por ejemplo, los ácidos fuertes, no se ven afectados por los cambios de pH. Como por ejemplo, ¿cuáles serían las bases o qué bases podrían ser despreciables? ¿Alguien me puede comentar alguna? No sé, el cloruro de hidrógeno. Claro, ácido clorhídrico, porque ese es el Ácido ácido fuerte. clorhídrico. Claro, el Sí. ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico. ¿Ven? Esos son aniones de ácido fuerte, que se fijan no están dentro de este conjunto de ejemplos de sales, ¿cierto? No está el cloruro, no está el nitrato, que viene del ácido nítrico, el sulfato, que viene del ácido sulfúrico, etc. ¿Ya? Entonces esos aniones no se van a ver afectados, pero sí los de los otros, las bases conjugadas de los ácidos débiles, sí se van a ver afectadas más por el cambio de pH. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, la interpretación del gráfico también ya la conversamos, si hay consultas me la hacen saber, donde veíamos que la solubilidad, ¿cierto? Cambia con la disminución del pH. Mientras más ácido se hace, se nota el cambio. ¿Consultas o dudas hasta acá? Viendo cómo influye el ion común o cómo influye el pH. Profe, una consulta. Dígame. La base conjugada era el anión, ¿cierto? O sea, que se formaba, ¿o no? Sí, Vale, gracias. sí, sí. Sí, bueno, yo aquí también doy por hecho de que si necesitan repasarlo, está bien que me hagan la consulta, ¿cierto? Pero repasen también los equilibrios que vieron anteriormente, ¿ya? Porque aquí avanzamos ya desde el punto de vista de la aplicación, ¿ya? Bueno, otra propiedad importante, ¿cierto? Que influye, ¿cierto? En la solubilidad de los compuestos es, de los iones metálicos en este caso, es la capacidad de actuar, ¿cierto? Como un ácido, como una base de Lewis, ¿ya? Y eso quiere decir que pueden trabajar como aceptores de pares de electrones, ¿cierto? Ante las moléculas de agua, las cuales actúan como bases de Lewis, o donadores de pares de electrones. Y así como también vamos a entrar en el concepto de la formación de estos iones complejos. Entonces, tenemos esa capacidad de los iones metálicos que pueden actuar, ¿cierto? Como ácidos de Lewis o aceptores de pares de electrones. Y eso nos indica, ¿cierto? Que podemos ser capaces de formar iones complejos. ¿Ya? Entonces ahora, las bases de Lewis distintas al agua también pueden actuar con iones metálicos. Por ejemplo, el amoníaco es una base de Lewis y tiene un par electrónico disponible y esos son los que interaccionan después con los iones metálicos. Y que en particular con los iones metálicos de los metales de transición, los que están en la parte del medio de la tabla periódica, no los que están en los extremos. Bueno, estas interacciones también pueden afectar mucho la solubilidad de esta sal metálica. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el cloruro de plata, el AgCl. Esta sal nos va a perseguir harto rato, ya porque es bastante ejemplificadora. Ya la han visto, la vieron, ¿cierto? En los KPS, cuando empezamos a ver la solubilidad, ¿cierto? A adentrarnos en este tema. Y es una sal que se ocupa bastante como a modo de ejemplo y en realidad también a modo de prácticas también. Entonces se van a terminar aprendiendo ya el KPS del cloruro de sodio, que tiene un KPS de 1,8 por 10 a la menos 10. O sea, es un producto poco soluble. Sin embargo, este producto se va a disolver en un medio amoniacal, ¿ya? Debido a que la plata va a interactuar con la base de Lewis, que es el NH3, el amoníaco. ¿Y qué vamos a formar entonces? Vamos a formar un ion complejo entre plata y amoníaco. Entonces, si tengo una sal poco soluble y agrego una base de Lewis, lo más probable es que esa base me va a interaccionar con el metal, ¿cierto? Con el ion metálico del equilibrio poco soluble. Entonces, eso lo vemos reflejado también en otras suma de reacciones consecutivas, ¿cierto?
donde acá tenemos el equilibrio de solubilidad, en la HCl, iones plata y iones cloruro, y si a este equilibrio le agregamos amoníaco, que es una base de Lewis, me va a formar un ion complejo con la plata. Esto más bien, o sea, no vamos a entrar de lleno en el capítulo, ¿cierto?, de formación de iones complejos, pero lo importante es que ustedes sepan interpretar este tipo de ecuaciones, ¿ya? Nosotros pedimos la nomenclatura, ¿cierto?, de la nomenclatura inorgánica básica, ¿cierto?, pero ya la nomenclatura inorgánica de esas se las entregamos nosotros, ¿ya? Para que no se compliquen porque no todos los iones complejos funcionan de la misma manera con los iones metálicos, ¿ya? Ustedes se fijan acá, el ion complejo es diamino, un diamino de plata se llama, porque forma cada dos amoníacos o cada ion de plata tiene dos amoníacos, ¿cierto?, enlazados covalentemente, que es como se forman los iones complejos. Pero por eso, la idea de presentarles, ¿cierto?, cómo influye la solubilidad es mediante la formación de iones complejos, pero esas ecuaciones se las entregamos nosotros para que no estén al pendiente o de tratar de aprenderse todas las reglas de los iones complejos, ya, para que estén tranquilos en ese caso. Entonces, bueno, se suman las reacciones, ¿cierto? Y me queda una ecuación general o global de equilibrio de solubilidad afectado, ¿cierto?, por la formación de iones complejos por la adición de una base de Lewis, ¿ya? Entonces, cloruro de plata más amoníaco me forma el complejo de plata y me libera el ion cloruro a la disolución. El ion cloruro que estaba atrapado en esta red sólida, ¿cierto?, ahora queda liberado en la disolución. Entonces vemos ciertas consecuencias, ¿cierto?, que ocurren de esta adición, ¿cierto?, del ion complejo. Entonces vemos que la presencia de amoníaco me va a desplazar la reacción, la disolución del cloruro de plata se va hacia la derecha conforme se consume la plata para formar el complejo de amino. Para que una base de Lewis, entonces, como el amoníaco, aumente la solubilidad de la sal metálica, debe poder interactuar con más fuerza que el agua con el ion metálico. O sea, debe ser capaz de penetrar este ion amoníaco en este compuesto, ¿cierto?, en esta sal poco soluble. Luego, la sal poco soluble no solamente plata y cloruro, ¿cierto? Eso es un equilibrio que está, y también hay moléculas de agua, está todo en ese entorno. Entonces el amoníaco debe penetrar con más fuerza para poder sacar en este caso el ion plata, el ion metálico, y que quede, se forme, ¿cierto?, este equilibrio de formación de ion complejo. Entonces el amoníaco desplaza las moléculas de agua de solvatación para formar el complejo de plata, el ion complejo de plata, y si se fijan, esta es la ecuación que también está involucrada en un equilibrio, ¿ya? Ahora, el equilibrio de formación de este ion complejo tiene una constante de formación, que se llama así, constante de formación, bastante alta, ¿ya? Debe ser, por eso habla aquí de que el amoníaco debe tener bastante fuerzas para poder introducirse y desplazar la molécula de agua, ¿cierto?, para formar este nuevo compuesto. Este nuevo compuesto, como les digo, tiene una constante de formación bastante alta, alrededor de la 17, por día la 17, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, el conjunto formado por el ion metálico, ¿cierto?, y la base de Lewis, en este caso como el amoníaco, se conoce como iones complejos. Iones porque quedan con carga, el amoníaco no tiene carga, la plata tiene una carga positiva, entonces se genera un ion complejo. Y esto ocurre con como les hablaba, con los metales de transición, con los que están en la parte del medio de la tabla periódica, del grupo 3 al 8, no, a ver, 3, 4, 8, sí, más o menos. ¿Ya? Aquí está la constante de formación. Me adelanté un poquito, es a las 7. Entonces, bueno, la estabilidad, ¿cierto?, de ese ion complejo, o qué tan estable va a ser, o si va a tener posibilidades de formar este ion complejo, va a depender entonces de este equilibrio de formación de ion complejo. En este caso, para la plata es del orden de a las 7, 1,7 por 10 a las 7. ¿Cierto? Tenemos producto dividido por reactante.
Como es un equilibrio, tienen que tener asociada su constante. Entonces la regla general es que la solubilidad de las sales metálicas va a aumentar en presencia de bases de Lewis, como por ejemplo el amoníaco, el grupo ciano, el grupo hidroxilo, si es que el metal va a formar un complejo con esa base de Lewis. ¿Ya? Entonces hay que identificar cuáles son las bases de Lewis que pueden afectar, ¿cierto?, la solubilidad de mi sal poco soluble. Eso va a ser beneficioso siempre y cuando yo quiera liberar, ¿cierto?, o sacar. En este caso, si quisiera hacer un análisis, por ejemplo, de plata y me molesta el cloruro, entonces yo quiero sacar la plata del esa red cristalina, ¿cierto?, el sólido, quiero sacar esta plata del cloruro y puedo formar un complejo con una base de Lewis, como el amoníaco. Acá hay bastantes constantes de formación de diferentes iones, ¿cierto? Complejos. Si se fijan, las constantes, el KF, las constantes de formación son bastante grandes. Acá, bueno, este de plata a la 7, este de ciano a la 21, a la 13, a la 3 aquí uno a la 29, a la 42, imagínense que hay otro de grupo ciano con hierro. Y si se fijan, los metales que están involucrados son los metales de transición. Son los que forman estos iones complejos. Dependiendo la carga del metal, ¿cierto?, y del anión o de la base de Lewis, ¿cierto?, va a ser la carga del ion complejo. ¿Consultas, chicos? No, profe. No, profe. No, se entiende bien. Ya. Entonces el último factor que les decía que lo vemos de una manera más sutil es el anfoterismo, que son características, ¿cierto?, que tienen algunos óxidos metálicos o hidróxidos, que son relativamente insolubles en agua neutra, se disuelven ya sea en disoluciones muy ácidas o también en disoluciones muy básicas. ¿Ya? Estas sustancias son solubles en ácidos y bases fuertes debido a que ellos mismos son capaces de comportarse como un ácido o como una base. Entonces son óxidos e hidróxidos anfóteros, se les llama. Y son los que están formados por aluminio, cromo, zinc y estroncio. Son los que tienen esta como dualidad, ¿cierto? Como ejemplo, les muestro acá el aluminio. Se representa de manera adecuada como un hexaacuo de aluminio. Este es un complejo, así se presenta en agua, está el ion metálico. Debido a que hay 6 moléculas de agua unido al ion aluminio en esta disolución acuosa. Pero también tenemos otros hidróxidos metálicos como el hidróxido de calcio, el hidróxido de hierro 2 o hierro 3, que también son capaces, se pueden disolver, ¿cierto?, en disoluciones ácidas, pero no reaccionan con la base en exceso. ¿Ya? Entonces estos que no reaccionan son capaces de disolverse en ácido, pero no en la base, no son anfóteros. ¿Ya? Estos son otros ejemplos como contrario al anfoterismo. Entonces, los que tienen esa capacidad es el aluminio, el cromo, el zinc y el estroncio. Bueno, eso era como, les decía, como un dato, ¿cierto?, de hablar de una manera más sutil de las propiedades anfotéricas de algunos metales. No vamos a entrar en ese detalle porque hay que tener más experiencia y más manejo de laboratorio para poder entender mejor ese tipo de reacción. Pero ahora les voy a hablar, ¿cierto?, de la precipitación y cómo separar los iones de una precipitación. O sea, ya teniendo en claro los factores que me afectan la solubilidad, ahora puedo ir a ver o a comprender de mejor manera cómo yo puedo separar iones, ya sea puedo cambiar pH, puedo agregar un agente complejante o puedo agregar un ion común. ¿Ya? Para poder ahora comprender un poco la separación. Podemos hacer separación fraccionada, que ¿cierto?, precipite un ion metálico u otro, dependiendo de las características. Entonces, para introducirnos acá en este tema, les doy un ejemplo, ¿cierto?, de lo que es el esmalte dental, que es un ejemplo común, ¿cierto?, que todos tenemos y deberíamos conocer, que es un mineral llamado la hidroxiapatita, que tiene esta fórmula que está acá. Tiene fosfato, calcio y OH. Se dice que o estudios dicen que es la sustancia más dura del cuerpo, la hidroxiapatita. Entonces, lo que pasa con nuestro esmalte,
cuando es atacado por las caries, es porque los ácidos van a empezar a disolver ese esmalte dental. Tenemos nuestra hidroxiapatita y si se ataca de manera ácida, por los alimentos, por los líquidos, por lo que se ingiere, ¿cierto? Se empiezan a formar las caries. Entonces, para poder evitar, ¿qué es lo que se hace o qué es lo que hace un dentista, ¿cierto? Para poder evitar o tratar de mantener así lo más alejado posible las caries. Se le agrega flúor, ¿ya? Entonces el flúor que está presente en el agua potable o que está presente en las pastas de dientes, ¿cierto? Pueden reaccionar con la hidroxiapatita y forman otro compuesto que es la fluorapatita, que la fluorapatita es mucho más resistente al ataque ácido. ¿Y por qué? Porque el ion fluoruro es una base de Lowry-Bronsted que es más débil que el ion hidroxilo. O sea, lo que estamos haciendo es cambiar el ion hidroxilo por el ion flúor. Bueno, acá hay otra explicación de por qué el esmalte dental sale por difusión, ¿cierto? Se arrastra por la saliva, y esto es lo que se forma, los ácidos que atacan la hidroxiapatita se forman, o sea, por los alimentos, ¿cierto? Que se consumen y quedan pegados y se forman las bacterias, entonces empieza todo este proceso de difusión como formación de caries. Entonces, como medida de prevención, lo que hacen los dentistas es agregar más flúor, ¿cierto? De lo que ya consumimos en las pastas dentales o en el agua para formar la fluorapatita. ¿Ya? Ese es un dato que es importante y lo relaciono también, lo que estamos viendo, ¿cierto? Con algo mucho más común y más de conocimiento general, que es lo que, como es una carie o el esmalte dental. ¿Ya? Entonces, para ver la precipitación y separación de iones, nosotros debemos mostrar que el equilibrio, ¿cierto?, se puede alcanzar si comenzamos con la sustancia en cualquier lado de la ecuación química. Eso tienen que tenerlo súper claro. Por ejemplo, el equilibrio entre sulfato de bario. Tenemos iones barios medio acuosos y sulfatos medio acuosos. Se puede comenzar, se puede alcanzar, ¿cierto?, este equilibrio comenzando con una sal del sulfato de bario, como un sólido. Pero también se puede lograr con disoluciones que contengan estas sales, ¿cierto? Como iones bario y iones sulfato. Por ejemplo, acá tenemos ion bario, que puede ser un cloruro de bario, y un ion sulfato del medio acuoso que debe venir de la sal sulfato de sodio. No es que los iones aparezcan así de la nada, ¿cierto? Se colocan en la ecuación como iones cuando se está comenzando la reacción, porque son los iones que se van a estar involucrados. Los otros iones van a ser los iones expectantes, que debería ser sulfato de bario más cloruro de sodio. Entonces, cuando estas dos disoluciones se mezclan, ¿cierto? El sulfato de bario va a precipitar. Si estas dos disoluciones que vienen de una sal soluble, ¿cierto? Se van a juntar estos dos iones, el sulfato de bario va a precipitar siempre y cuando el producto de las concentraciones iniciales de estos dos iones, ¿cierto?, sea mayor que el KPS del sulfato de bario. Aquí es donde aparece el concepto de Q, que va a ser el cociente o producto, ¿cierto?, de las concentraciones acuosas de estos iones. Porque si la concentración inicial es muy baja, y vamos a ver que queda un sulfato de bario en solución. ¿Ya? Ahora, si queremos que precipite, el producto de estos dos iones tiene que ser mayor que el KPS. Porque el KPS de sulfato de bario, recuerden que está en tabla, o sea, lo podemos ver. Entonces entramos, ¿cierto?, en estas relaciones de Q y de KPS. Entonces hablamos del QPS y del KPS. Q viene solamente por el cociente. Entonces esto hay que tener en presente, que la constante de equilibrio solo tiene un valor a la temperatura que se hizo ese experimento. Sin embargo, el cociente, o sea, el factor, el Q que se calcula, de la reacción va a variar conforme avanza la reacción. ¿Ya? O sea, podemos ir modificando esas concentraciones. Entonces, si el Q es mayor que el KPS, va a ocurrir la precipitación, ¿cierto?, hasta que el Q se iguala al KPS. Y por lo tanto, la reacción se va a desplazar de derecha a izquierda para
para acá, hacia la izquierda, para poder alcanzar el equilibrio. Si son iguales, quiere decir que ya está el equilibrio y por lo tanto no va a haber precipitación. Se está generando la disolución saturada. Ahora, si este cociente, el Q, es menor que el KPS, ¿cierto? El sólido se va a disolver. El Q va a ser igual al KPS y por lo tanto la reacción se desplazará de izquierda a derecha. ¿Ya? Estos son factores factores experimentales de un cociente, ¿cierto? De las concentraciones iniciales para saber si se forma o no precipitado. ¿Ya? El KPS es el que está tabulado, está por tabla y que está hecho a una temperatura dada, ¿cierto? Como lo vimos en las clases anteriores. Entonces, ahora, ¿cómo aplicamos todo este concepto? En un ejercicio nos preguntan cómo predecir, saber o no si se va a formar un precipitado bajo ciertas condiciones experimentales. Entonces nos dice, se formará un precipitado cuando se agrega 0,1 litro de nitrato de plomo de una concentración de 8 a la menos 3 molar a 0,4 litros de sulfato de sodio 5 por 10 a la menos 3 molar. ¿Qué es lo que debería hacer acá primeramente? Si me están preguntando si se va a formar un precipitado, debo identificar cuál será ese precipitado. ¿Cuál es el precipitado que se debería formar acá? Y con eso voy y busco por tabla, ¿cierto? El KPS y después hago el cálculo. ¿Alguien me puede decir cuál será el precipitado? Porque me lo está diciendo el enunciado del ejercicio. ¿El sulfato de sodio? ¿No escuché? ¿El sulfato de sodio? El sulfato de sodio. Que aquí está el sulfato de sodio. Entonces tienes nitrato de plomo con sulfato de sodio. Antes de meternos en los cálculos, ¿cierto? Para saber si se forma o no, identifiquemos mediante la ecuación química, ¿cierto? ¿Cuál es el precipitado que vamos a formar? Muy bajito. ¿Qué se forma si tengo nitrato de plomo y sulfato de sodio? ¿Qué tipo de ecuación es esa? Y como me están preguntando que se forma un precipitado, o sea, hay que hacer el cálculo primero si es que se forma o no, o sea, tengo que saber cuál va a ser mi producto poco soluble que se me va a formar. Tengo estos dos reactivos y quiero saber cuál es el precipitado. ¿Qué se forma por un lado? ¿Nitrato de sodio, profe? Por un lado tenemos que se nos forma nitrato de sodio, ¿ya? ¿Y qué más se forma? Sulfato, o sea, el PbSO4. SO4, claro, ¿cierto? Es de sulfato de plomo, ¿ya? Por regla sabemos que los nitratos son solubles, ¿ya? Los nitratos de sodio, de potasio, de calcio, etcétera, las sales de nitrato son solubles. Por lo tanto, el precipitado que se me podría formar es el de sulfato de plomo. Entonces escribo la ecuación química, los dos reactivos y los dos productos que se me estarían formando. ¿Ya? Los tengo acá. Por un lado tengo el nitrato de plomo con el sulfato, ¿cierto? Se me va a formar el sulfato de plomo, que este es el producto que tengo que buscar en su KPS, ¿cierto? Por tabla. Y el nitrato de sodio, como los nitratos son solubles, me va a quedar en la disolución acuosa, como iones sodio y iones nitrato. ¿Ya? Ahora empezamos a hacer o a revisar, ¿cierto? El cálculo para saber si se va a formar o no la precipitación del sulfato de plomo. ¿Qué vemos o qué datos nos entregan? Nos entregan los moles de la sal de nitrato de plata, porque tengo volumen 0,1 litro por la concentración. ¿Ya?
Y por otro lado tengo los moles de la otra sal, que es el sulfato de sodio. Tengo los 0,4 litros por la concentración del sulfato de sodio. Pero para poder sacar el cociente necesito las concentraciones molares, no los moles. Por lo tanto, como tengo los moles de plomo, lo divido por el volumen final, que va a ser los 0,1 litros más los 0,4, y voy a obtener la molaridad de ion plomo y voy a obtener la molaridad, ¿cierto?, del sulfato. Hago el cociente, ¿cierto? Bueno, escribo mi relación estequiométrica, como es 1 es a 1, ¿cierto? La ecuación ya está balanceada, no requiere un balance extra, entonces el QPS va a ser igual al cociente entre iones plomo y iones sulfato, que van a ser los involucrados en este equilibrio de solubilidad. Hago la multiplicación conociendo las concentraciones molares y me da que es 6,4 a la menos 6, el QPS. Si lo comparo con el valor de KPS que está tabulado por tabla, que es 1,6 por 10 a la menos 8, nos damos cuenta que el Q es mayor que el KPS. Por lo tanto, si es mayor, va a precipitar esta sal bajo esta condición experimental. ¿Se entiende cómo se hace el ejercicio? ¿O cómo se enfrenta el ejercicio? Profe. ¿Sí? Lo hice así, lo expliqué bien lentito, bien tranquilo. Si alguien... En el QPS se multiplica las molaridades, profe, ¿cierto? La molaridad, claro. Yo les decía, o sea, nos entrega Ya. los moles. 0,1 por volumen por concentración son los moles, pero si lo divido en el volumen final, voy a obtener la concentración. Entonces se multiplica la concentración de plomo por la concentración de sulfato. Como, bueno, no hay elevado ni un exponente ni nada, porque la relación estequiométrica es 1 es a 1. Por eso la importancia siempre de escribir la reacción o la ecuación química. ¿Ya? Acá era un ejercicio que estaba, la ecuación, ¿cierto?, nos queda balanceada, y multiplicamos la concentración de ion plomo por la concentración de ion sulfato. La comparo con el KPS que está en tabla. Como es mayor, precipita. Sí se entiende. Gracias, Ya, profe. vale. Bueno, si alguien tiene duda o consulta, que me la haga, que vamos a seguir viendo más ejercicios, más ejemplos. Profe, yo tengo una duda sobre el balanceo de la ecuación. En el caso de los productos en el NO3, ¿no Aquí son debería haber dos. un 2? Sí, sí, aquí es un 2, pero como este no nos afecta en el... Ahí sí, está bien. No nos afecta en el cálculo, ¿cierto? La estequiometría entre el producto y solubilidad es 1 es a 1. Entonces, pero está bien, sí. Ahí va un 2 en la ecuación. Es correcto. Todos los iones que quedan en la disolución acuosa. Ya. Acá les dejo otro ejercicio, ¿cierto? Un ejercicio propuesto para que lo hagan, ¿cierto? Si, también prediciendo si se formará un precipitado cuando 0,5 litros de fluoruro de sodio, 2 por 10 a la menos 2 molar, se mezcla con 0,01 litro de nitrato de calcio. ¿Ya? Lo primero también es identificar qué es lo que se me va a formar. Tengo fluoruro de sodio y tengo nitrato de calcio. Los nitratos, va a ser nitrato de sodio, ¿cierto? Los nitratos son solubles, pero lo que se me va a formar como producto poco soluble, como precipitado, es el fluoruro de calcio. ¿Ya? Se hace el cálculo y se calcula los Q. Acá ya el fluoruro de calcio no es 1 es a 1, sino que hay una relación estequiométrica. Por lo tanto, el Q, les entrego aquí la respuesta, ¿cierto? Hagan el cálculo para que lo puedan comparar. Y por lo tanto, si el Q es mayor que el KPS, va a precipitar. Esto queda de ejercicio, como ejercicio propuesto para ustedes. ¿Alguna consulta, chicos? No, profe. Valores de KPS siempre son por tabla, ¿cierto?
Los KPS son portables, sí. El Ya. QPS es el experimental. Ya, Porque si se cambia la condición experimental, por ejemplo, se cambia el volumen o se hace una dilución, o sea, una concentración más diluida, probablemente el QM va a ser menor y en esa condición no va a precipitar. Solo en esa condición experimental. En la guía de ejercicio, los ejercicios que les dejo en la guía, hay más ejemplos de esto, ¿ya? Para que lo vayan practicando. Bueno, les hablaba, ¿cierto? Al comenzar esta parte de la precipitación ahora, como conocemos ciertos factores que van a influir, también podemos hablar de una precipitación selectiva de iones, que precipite uno y no el otro, o precipite uno primero y el otro después, etc. O sea, se puede ir jugando con mayor conocimiento de factores que me van a ayudar a precipitar o ayudar a solubilizar. Entonces los iones se pueden separar unos de otros de acuerdo a la solubilidad. Los iones, claro, se agrupan por familias, ¿cierto? Ciertos metales, etcétera, pero tienen características diferentes. Entonces, por ejemplo, consideremos una disolución que tiene tanto plata como cobre. Si agregamos ácido clorhídrico a una disolución de que está el precipitado, el cloruro de plata, que ya conocemos su KPS, el cloruro, claro, si agregamos ácido clorhídrico a una disolución, el cloruro de plata va a precipitar, ¿cierto? Porque tenemos iones plata y iones cobre en la disolución presente. Si le agregamos ion cloruro, va a precipitar la plata como AgCl, mientras que el cobre va a permanecer en la disolución. ¿Por qué? Porque el cloruro de cobre es soluble. Entonces estoy separando dos iones que están presentes en una mezcla, en una disolución que tienen los dos iones. ¿Cierto? Entonces se ve fácil y se ve sencillo porque uno conoce ya las propiedades de uno y del otro. Entonces sabe que, por ejemplo, el KPS de la plata es bastante bajo, o sea, es bien poco soluble. Y el cloruro de cobre es soluble, así que va a quedar en la disolución. Probablemente la disolución va a quedar azulita. Entonces la separación de estos iones en una disolución acuosa utilizando un reactivo que forma un precipitado con uno o con varios de los iones se conoce como precipitación selectiva, porque en este caso el cloruro va a ser selectivo para precipitar la plata. Y eso también se puede calcular, se puede llevar a números. Aquí vemos un ejemplo de una disolución que contiene plata a una concentración molar, contiene plomo también a otra concentración molar. Y se agrega cloruro. Y me va a precipitar. Aquí me precipitan los dos iones, el cloruro de plata y me precipita el cloruro de plomo. Pero hay un KPS que es a la -10 y el otro a la -5. Por lo tanto, hay uno que es más insoluble que el otro. ¿Cuál es más insoluble? ¿O menos soluble? Cloruro de Cloruro de plata. plata. El cloruro de plata, ¿cierto? Porque tiene el exponente a la -10, o sea, se forma o va a necesitar el cloruro va a precipitar uno y después va a precipitar el otro. Podemos ya, a través de sus KPS, ¿cierto?, hacer una estimación de quién va a precipitar o quién va a necesitar más o menos cantidad de cloruros para precipitar. Esto también me va a depender de las concentraciones iniciales, pero aquí vemos que una es el doble de la otra. ¿Ya? Entonces, vemos que estos dos sales van a precipitar y nos preguntan cuál es la concentración de cloruro que se necesita para que comience la precipitación de cada sal. Sabemos que uno va a comenzar primero y después va a comenzar el otro. Y por lo tanto podemos saber quién es el que precipita primero y quién precipita después. Entonces hacemos nuestro cálculo a través de los KPS, ¿cierto? El KPS de plata es del cloruro de plata, perdón, es 1,8 a la -10, por lo tanto la cantidad de cloruro que se requiere es 1,8 a la -8, porque la concentración de plata inicial es 1 a la -2. Acá lo mismo de plomo, ¿cierto? Acá tenemos el PbCl2, este está al cuadrado, la concentración de cloruro, ¿cierto? Y la concentración de plomo era 2 a la -2 molar. Se reemplazan acá, ocupo el KPS y despejo la concentración de cloruro. Por lo tanto, ¿cuál comienza a precipitar? Hoy se cortó la luz.
¿Estoy todavía, chiquillos, o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ay, aquí se me cortó la luz, pero tengo un OBS, entonces no sabía si estaba o no estaba. Pero me sonó el pitito, no sé si lo escucharon. Sí, sonó Sí. fuerte. Sonó fuerte, ¿cierto? Sí, el pito era el pito de la OBS. Bueno, entonces, haciendo el cálculo, ¿cierto? A través de los KPS, tenemos las concentraciones de plata y de plomo, sacamos la concentración de cloruro, ¿cierto? Y me da que uno necesita una concentración de cloruro de 1,8 a la menos 8 molar, y el otro necesita una cantidad de cloruro de 2,9 a la menos 2 molar. Entonces, por lo tanto, hay una diferencia bastante significativa y podemos ver quién va a precipitar primero y quién va a precipitar después. ¿Cuál creen ustedes? ¿Que el cloruro de plata precipita primero? El cloruro de plata precipita primero. ¿Por qué? O sea, expláyense un poquito más, pues díganme. Ya lo Porque hemos necesita menos concentración. Claro, porque requiere menos cantidad de iones cloruro, ¿cierto? O sea, le van a echar un pichintún de, pasémonos como el rollo de lo que está pasando en esta solución mezcla, ¿cierto? Le agregamos un pichintún de iones cloruro, ¿cierto? Un poquito de ácido clorhídrico puede ser a una concentración dada y se me va a formar de inmediatamente el precipitado del cloruro de plata. ¿Por qué? Porque si hacemos el cálculo requiere bastante poco, una concentración a la menos 8 molar. En cambio, el de plomo va a precipitar después, se va a seguir agregando, ¿cierto?, más cantidad de iones cloruro hasta que se alcance esta concentración. Entonces puedo separar uno cuantitativamente, tengo una ventana bastante amplia entre la menos 8 y la menos 2, separo cuantitativamente la plata, va a quedar el plomo en la disolución, retiro filtro, hago un proceso de filtración, separación, por ejemplo, saco la plata y después me va a quedar la disolución solo de cloruro. Y agrego cloruro hasta que alcance esta concentración y me va a precipitar después el plomo. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Qué bueno. Entonces aquí les dejo un ejercicio también propuesto de magnesio con cobre y la pregunta es cuál precipita primero cuando se agregan hidroxilo a la disolución. ¿Ya? Les doy los KPS, me estoy amable, les di los KPS del hidróxido de magnesio y de cobre y hacen ustedes el cálculo. Fíjense bien en la estequiometría de la ecuación. Entonces sigamos avanzando. Me parece que queda poquito para que podamos terminar la clase. Sí. A ver. Ahora vamos a verlo dentro de la misma selectividad de iones. Esto lo voy a pasar de manera un poco más rápida porque habla también de la selectividad, pero ahora con respecto a los iones sulfuro, que son bastante utilizados, ¿cierto?, para poder separar iones. ¿Ya? Entonces, los sulfuros se utilizan bastante para separar estos iones metálicos porque las solubilidades de las sales de sulfuro abarcan un intervalo bastante amplio. O sea, hay hartos metales que precipitan con sulfuros. Y depende, y el sulfuro o el azufre en general depende del pH. Entonces se juega bastante con el pH para poder precipitar un metal u otro metal. Esto se hace mediante burbujeo de H2S, de sulfuro de hidrógeno, ¿ya? A través de un medio ácido. Por ejemplo, tenemos el sulfato, o sea, el sulfuro, perdón, de cobre, tiene un KPS a la menos 37, o sea, si uno lo mira y creo que ya precipita, con un poquito de gas de sulfuro, es menos soluble que, obviamente es menos soluble que el sulfuro de zinc, que tiene un KPS a la menos 25. Entonces, si tenemos estos dos iones en mezcla en presencia de sulfuro, dice el de cobre va a precipitar a una disolución acidificada más o menos a pH 1, mientras que el de zinc, el sulfuro de zinc, no va a precipitar en esa condición, ¿cierto? Y después, como el ejercicio anterior lo veíamos, por ejemplo, si ya se me precipitó el sulfuro de cobre, lo separo del zinc mediante la filtración, una vez que ya se ha precipitado todo.
Entonces aquí hay unas ciertas reglas, ¿cierto? Que se las voy a mencionar de manera más como de concepto general, ¿cierto? Cuando tenemos muchos iones metálicos y queremos ir separando, el sulfuro se hace un buen aliado y con variando pH, ¿cierto? Se pueden ir separando ciertos metales. Se usa bastante entonces, como les hablaba, esto en química analítica para poder separar. Esto es porque el ion sulfuro, ¿cierto? Abarca muchas solubilidades o un amplio intervalo de iones metálicos y por lo tanto también de diferentes pH de las disoluciones. Lo que más influye, ¿cierto?, es la concentración de iones sulfuro y el control de iones hidrógeno. Entonces los productos de solubilidad de los sulfuros no se conocen con gran precisión, pero sí los efectos de hidrólisis y la velocidad con que precipita en la separación de los sulfuros, eso se sabe que influye bastante. Hay una imagen también de cómo burbujeando, ¿cierto?, adicionando sulfuro de hidrógeno, ¿cierto?, se va separando o empieza la precipitación del ion cobre, mientras que el otro permanece en la disolución. Y después que se elimina el cobre, ¿cierto?, por filtración o se separa, se sigue agregando sulfuro y después precipita el zinc. Entonces las sales, como aquí regla o resumiendo un poco lo que hemos estado conversando en esta clase, ¿cierto? Tenemos que las sales completamente solubles son electrolitos fuertes y las sales que son poco solubles son electrolitos débiles. Lo mismo que veíamos con los ácidos fuertes y los ácidos débiles. O sea, las sales fuertes o completamente solubles, o sea, electrolíticamente fuertes quiere decir que se separan sus iones, no tienen involucrado un equilibrio, pero sí los electrolitos que son débiles o esas sales sí van a tener involucrados un equilibrio, que son las poco solubles. Y tienen involucrado un KPS, una constante. Dentro de este equilibrio de las sales poco solubles que está involucrado el KPS, ¿cierto? Es importante entender que hay un equilibrio entre el precipitado y los iones que están en disolución. Por eso tiene asociado una constante. Los precipitados se ven mejor una vez que se han centrifugado, ¿cierto? Y separado de la disolución del precipitado. Esto, bueno, es importante ese manejo, ¿cierto? Cuando uno está trabajando en el laboratorio. Porque uno agita con el tubo de ensayo, lo hace, lo mira, pero separa de mejor manera cuando se aplica una fuerza centrífuga. Entonces, al igual que los cationes, ¿cierto? Los aniones también se pueden precipitar con reactivos apropiados. Estamos más acostumbrados siempre a separar los iones metálicos, ¿cierto? A utilizar agentes precipitantes para precipitar los iones metálicos, pero también se puede hacer al inverso, o sea, también se puede separar aniones como fosfatos, carbonatos, ¿cierto? Con ciertos reactivos apropiados. Bueno, algunas separaciones, ¿cierto?, se realizan haciendo el uso de equilibrio entre el ion complejo y los constituyentes. Por ejemplo, la solución amoniacal que veíamos anteriormente con nitrato de plata, una solución acuosa de nitrato de plata. Se puede agregar un exceso controlado de amoníaco a una mezcla de yoduro y cloruro y solo va a precipitar el yoduro de plata. Esto es más bien como comentario, les decía yo, a modo de resumen. Y esto se debe a que la mayor parte de la plata, ¿cierto?, en la disolución se encuentra formando este complejo, que era bastante estable, tenía una constante de formación a las 7. Entonces la concentración de plata, ¿cierto?, va a ser muy pequeña para poder exceder el punto de solubilidad, que es el HCl, pero suficientemente grande para exceder el producto de solubilidad del yoduro de plata, que el yoduro de plata es bastante más insoluble que el cloruro de plata. Entonces aquí en el fondo era un ejemplo manteniendo una mezcla de yoduros y cloruros. Bueno, también se pueden haber otro tipo de ejemplos de formación de iones complejos agregando cianuro, por ejemplo, cianuro de potasio, a una disolución de sales de cobre o de cadmio, ¿cierto? Se van a formar también estos iones complejos, donde también hay que conocer sus constantes de formación para saber si el equilibrio es más favorable o no. Y si se pasa ya lo último que vimos, el ion sulfuro, ¿cierto?, a estas disoluciones de iones complejos, podemos precipitarlo como sulfuro de cadmio
ya que bueno, el de cobre va a costar mucho más. Y eso sería, chicos. Después, esto era, como les decía, un modo de resumen de lo que, de los factores, ¿cierto?, que afectan la solubilidad o los equilibrios de solubilidad. Y ahora ya nos queda empezar a hacer más ejercicio. Nos queda una pura clase de esto, aprovechando que vimos la parte de, o introdujimos un poquito la parte de formación de iones complejos. Vamos a ver ya una aplicación que la vemos también en el laboratorio, pero para eso necesito yo pasarles una pequeña clase que la vemos ya la próxima semana. Si hay consultas, dudas, nos juntamos mañana en la sesión de las 10, ¿cierto? Que tenemos ese espacio cortito de 45 minutos para poder hacer ejercicio. Si no, los dejamos para la próxima semana o más tiempo para que ustedes puedan empezar a soltar la mano. Y bueno, y disponible en el correo y disponible en el Teams. Vale, profe. Muchas gracias. Vamos a dejar de grabar.